Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermano y amigo Edwin Santiago, en una tarde más preciosa que puedo ser un instrumento en la mano del Señor. Qué bueno de que estás ahí, qué bueno de que estás conectado a esta enseñanza que vamos a dar el día de hoy. Y no es casualidad de que tú estás mirando este video en esta tarde, en esta mañana, porque esto queda grabado ahí. Yo no sé qué hora es, a lo mejor de madrugada. Y dijiste, deja poner este video a ver lo que el loco este Edwin tiene que decir. Qué bueno de que estás ahí, Dios te bendiga, te felicito. La Biblia dice que este libro tiene poder, que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo y este libro nos enseña la mente de Dios. O sea que cuando nosotros exponemos las palabras de este libro, Dios te habla a tu corazón, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios hace cosas increíbles, cosas que el mundo natural no las entiende porque llegan adentro. Por eso es que se predica este evangelio, por eso es que se predica este libro, por eso es que tú estás ahí mirando este video, porque Dios hoy te va a hablar, ¿ok? ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, antes de empezar a hablar y predicar, yo quiero que tú busques tu Biblia o prendas tu celular y antes de cualquier cosa, y yo quiero hablar, pero primeramente quiero que te unas aquí, @Misión Regalo de Dios en YouTube, @Misión Regalo de Dios en Facebook. Esas son nuestras páginas, ahí está todo el material, todas las series que Dios nos ha permitido subir ahí. Puedes escucharla, puedes aprender de ella y puedes compartirlas. Es bien importante que lo compartas. Edwin, ¿y de qué vamos a estar hablando en este tarde preciosa, en esta mañana, en esta madrugada, en esta noche? Sea la hora que sea que tú estás escuchando este video. Bueno, vamos a estar hablando. Le di a un botón ahí secreto. Voy a agachar mi cabeza un poco y la cámara va a ir y te va a decir dónde vamos a estar tocando. Ahí está. Vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 15. Y esto fue escrito, esta carta es escrita por el apóstol Pablo. Y esa carita alegre que va a la parte de abajo la hice yo. ¿Por qué? Porque yo me siento bien contento de yo poder hacer algo para el Señor. Es un privilegio, es un regalo inmerecido. Yo simplemente soy agradecido y hago lo que tengo que hacer porque Él ha sido bueno. Así que busque su Biblia o prenda su celular ahí en Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer de 12 versículos, de 12 en 12, ¿ok? Leemos 12 versículos, explicamos, leemos 12 versículos más y explicamos. Este capítulo tiene un total de... voy a decir ahora cuántos versículos tiene. Tiene bastante, o sea, tiene 58 versículos. Vamos a agarrarlos de 12 en 12 para que sea menos para todo el mundo, ¿ok? Y que todos nos gocemos. Y yo sé que tú te vas a gozar y vas a aprender muchísimo. Así que vamos a empezar a leer la palabra del Señor. Esta carta que escribe el apóstol Pablo hasta esta iglesia en Corinto, ¿ok? ¿Y de qué se trata este capítulo 15 que vamos a comenzar a leer en el nombre poderoso de Jesús? Así que comencemos la lectura. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice ahí? Pero por la gracia de Dios. I love that word, me encanta esa palabra. Soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué lindo. Porque o sea, yo o sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. Y el 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Vamos a comenzar a desglosar esto, a hablar de esta palabra preciosa aquí que el apóstol Pablo empieza a decir, empezar aquí el versículo 1, ¿ok? ¿Qué está haciendo Pablo aquí cuando en el versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿ok? Por el cual asimismo si retenéis la palabra de Dios que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar de eso. Pablo aquí está recordando a los corintios el evangelio que les predicó inicialmente y que ellos aceptaron. Les está animando a seguir manteniéndose fieles a este evangelio. Él les dice que su salvación depende de mantenerse fieles a este evangelio que recibieron, sugiriendo que si abandonan la fe o se apartan de lo que se les enseñó, su creencia inicial habría sido en vano. Y esto es bien importante, que en este 2024 que usted y yo vivimos tengamos bien claro: el evangelio de Dios es real, es vida, es abundancia, es paz, es seguridad, es llenura de vacío, y es algo que el hombre necesita. No es algo, es opcional porque no es obligado, pero es algo que el hombre natural, todo hombre natural, cuando digo hombre me refiero a hombre y a mujer, necesita. El hombre necesita tener un encuentro con Cristo, porque si el hombre no tiene un encuentro con Cristo, ¿qué pasa? El enemigo toma ventaja. La sangre del Cordero no ha sido derramada en tu vida porque Cristo se abre en la cruz, pero nuestra parte aquí en la tierra es aceptar a Cristo, creerlo. Hay personas por ahí que son muy buenas, que hacen cosas buenas, y personas que no se meten con nadie, son buenos en este planeta que vivimos, ayudan a los pobres, sanan a los enfermos, dan dádivas a las personas, son fieles, son buenos esposos, buenas esposas, ¿ok? Pero no han tenido nunca un encontronazo con Cristo. ¿Me explico? Y no los juzgo a veces, porque siempre digo en los videos que el ejemplo que se ha dado del evangelio en estos días no sirve. El ejemplo que se ha dado de los cristianos no sirve en estos días. No todo el mundo, pero la mayoría de las personas, de las iglesias, de las corporaciones ahora, de iglesias, están dando un mal ejemplo. En muchos shows, siempre lo digo, mucha actuación en los altares. Estamos haciendo cosas que de aquí 15 años atrás era imposible pensar que se hicieran, y ahora se hacen en los altares. Mucha hipocresía, no hay unidad entre hermanos. Eso es lo que se ve ahora en estos tiempos, y por eso es poco difícil retener lo que se ha creído de Cristo Jesús. El evangelio en sí es bello y precioso. ¿Quién lo haya dañado? Nosotros, especialmente los que han creído y se han apartado. Ahora son apóstatas de este evangelio y no quieren saber de Dios, o muchos siguen buscando a Dios, siguen haciendo las cosas para el Señor, entre comillas, a su forma, a su manera, a su conveniencia. Y esto no se hace como Edwin Santiago lo quiere hacer, esto se hace como dice la Biblia que se haga, punto. Si Dios ama, yo tengo que amar. Si Dios perdona, yo tengo que perdonar. Si Dios dice que este es el camino, yo me voy por ese camino. Amén. Hay que obedecer a Dios. Cuando aquí Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso fue lo que Pablo recibió. Pablo destaca el núcleo del evangelio. ¿Cuál es el núcleo del evangelio? La muerte de Cristo por nuestros pecados. ¿Ok? Cuando Cristo muere por nuestros pecados, cumple la profecía del Antiguo Testamento que se hablaron sobre de él. Y el 4, y que fue sepultado y que se resucitó al tercer día. Aquí Pablo resalta la secuencia completa: muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, todo de acuerdo con las Escrituras, ¿ok? Y el 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, menciona las primeras apariciones de Jesús. Escucha bien esto: después
de su resurrección, comenzando con Pedro, que es llamado Cefas también, y luego con otros apóstoles. Jesús, cuando resucita, se le aparece a Pedro, ¿ok? Y a otros apóstoles. Después se apareció a más de 500 personas, dice la Biblia. Aquí Pablo destaca una aparición de Jesús a un gran grupo de personas, algunos de los cuales todavía estaban vivos en el momento en que escribió la carta. ¿Qué hizo? Está escrito en la Biblia. Búsquelo ahí. Ahora usted lo pone en Google. ¿A cuántas personas Cristo se le apareció? Pregúntale a Google. ¿Ok? Y le va a contestar Google bien chévere la información y lo va a llevar al capítulo, al versículo. Se lo dejo ahí de asignación, ¿ok? ¿Y qué pasó en el 7? Se le apareció a Jacobo y después a otros apóstoles. Menciona que Jesús también se apareció a Jacobo. Probablemente Jacobo, ese Jacobo era el hermano de Jesús, probablemente. Y luego a todos los apóstoles, nuevamente, quizás para enfatizar la validez y la importancia de estas apariciones. Entonces en el 8 Pablo dice aquí, y al último, el abortivo, como quien dice, me apareció a mí. ¿Por qué Pablo dice así? Pablo señala que también él fue testigo de una aparición de Jesús, aunque en un momento posterior, en circunstancias diferentes a las de los otros apóstoles. ¿Y cuándo fue? Cuando iba en el caballo, Dios lo derriba y ahí se le aparece Jesús. Y ahí Pablo comienza el ministerio, Dios lo llama. ¿Y qué dice Pablo sobre él? Mira, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Mira Pablo cómo se refiere a él, no con orgullo, sino con humildad delante del creador del universo. Porque así tenemos que referirnos bajito. Yo soy tierra, yo no soy nada delante de ti, mi creador. Gracias, que me amas. Pablo aquí está reconociendo su pasado como perseguidor de la iglesia. Pablo se considera el menos digno de ser llamado apóstol. Qué tremendo, tremendo este capítulo 15. Pero mira cómo dice en el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué lindo. Tenemos que decir eso más. Amigo que me escuchas, predicador que me escuchas, pastor que me escuchas, apóstol que me escuchas, maestro que me escucha, evangelista, sea quien sea que está sirviendo a Dios, tenemos que decir más esto en nuestra vida, más. Es por la gracia de Dios que yo predico, es por la gracia de Dios que yo canto, es por la gracia de Dios que yo tengo esta iglesia, es por la gracia de Dios que yo tengo mi esposa, es por la gracia de Dios que yo tengo mis hijos, es por la gracia de Dios que yo estoy vivo, es por la gracia de Dios. Bendito sea Dios. Y no por lo bueno que yo soy, y no por mis talentos, y no por lo que yo pueda alcanzar, y no por tantos proyectos que yo haga. Nada de eso le impresiona a Dios. Es por la gracia de Dios. Pablo aquí lo dice. Pablo aquí agradece por su gracia, lo que lo ha capacitado a servir como apóstol. Escucha bien, reconociendo que su arduo trabajo no fue por mérito propio, sino por la gracia de Dios que estaba con él. Matías alaba. Está bueno. La gracia de Dios, un regalo inmerecido. Pablo dice, porque o sea yo en ellos, así predicamos y así habéis creído. Destaca la unidad en el mensaje del evangelio que se predica, tanto por él como por los otros apóstoles, y la fe que los corintios han depositado en este mensaje. Y en el 12, Pablo hace como que una pregunta aquí, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí Pablo comienza, escucha bien, a abordar el tema principal de este capítulo, que es la resurrección de los muertos. Escuche bien, señalando que algunos en la iglesia de Corinto estaban negando esta doctrina fundamental. La iglesia de Corinto estaba negando, ¿qué estaba negando? La resurrección de los muertos. ¿Ok? Estaban negando algo tan claro, tangente ahí. Y aquí vamos a estudiar a profundidad. ¿Por qué? Corinto, esta iglesia de Corinto estaba negando esta doctrina fundamental. Amén. Si continuemos ahora, vamos ahora a leer del 13 al 24. No sé si se fijó, estoy señalando hoy con destornillador de paleta pequeño. Mira qué chévere. Alaba lo que él vive. Dice el 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y el 18, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y ¿qué? Potencia. Qué tremendo desde aquí, desde el 13 en adelante, ¿ok? Habla aquí, pregunta, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó entonces. Argumenta que si no hay resurrección de los muertos, escucha bien, entonces tampoco Cristo resucitó de entre los muertos. Lo que invalidaría la base misma del cristianismo. Si Cristo no resucitó de los muertos, yo estoy perdiendo el tiempo aquí ahora mismo hablando de Cristo. ¿Sería vana mi predicación? Porque esa es la base del cristianismo, que Cristo resucitó y pagó nuestros pecados en la cruz y ahora está a la diestra de Dios. Ese es el corazón del evangelio de Cristo. Digo, por eso es que yo sigo a Cristo, porque Él es mejor que yo, porque Él me salvó en esa cruz, pagó el precio. En Santiago el pecado mío fue quitado completamente y ahora yo vivo por su gracia, por su amor. ¿Me explico? Y usted también. Y yo sé que el día de hoy usted ha entendido eso. El amor de Dios es gratis, es genuino, es leal, es perfecto, no cambia, no se desvanece, no se enoja, no se enchisma, no cambia el número de celular, no deja de hablarte. Al contrario, cuando lo dejamos, Él se pega, Él dice: yo te amo, estoy aquí a tu lado, todos te dejaron, pero yo sigo aquí, está bien, ¿sabes? Yo nunca te voy a dejar si yo te amo. Imagínate. El más te alaba, Jesús. Entonces, y si Cristo no resucitó, dice el 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Como dije, si Jesucristo no resucitó, lo que predicamos es en vano y la fe cristiana carece de fundamento. Y no tan solo eso, el 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó. ¿Ok? Al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si no hay resurrección de los muertos, entonces los apóstoles estarían mintiendo al afirmar que Dios resucitó a Cristo, ya que sería imposible resucitarlos si los muertos no resucitan. Tienes que creerlo, Cristo resucitó, punto. Yo te puedo dar testimonio de que Cristo es real. Él ha hablado a mi vida. Él me ha visitado en sueños. ¿Ok? Él ha mandado gente a hablarme de cosas que solamente yo sé. Dios es real. Edwin, ¿por qué a mí eso no me pasa? Bueno, porque es que tienes que buscar presencia. Bueno, porque tienes que tener una relación con Él. Una relación orgánica, dinámica, diaria. Hay que entregarte a Él. Y no es ser religioso, es simplemente amarlo. Decirle: Señor, tú sabes que en el buen puertorriqueño yo no sirvo. Necesito de ti. Ayúdame. Límpiame, sáname. Aquí estoy. Quiero ser sincero contigo, Señor. No quiero copiar las cosas malas que he visto. Quiero copiar las cosas buenas. Señor, enseña al Espíritu Santo. ¿Cómo es una buena forma de comenzar?
Únete al grupo aquí, @Misión Regalos de Dios. Lo pongo aquí, @Misión Regalos de Dios en YouTube y en Facebook. Están todas nuestras predicaciones, todas las enseñanzas. Únete ahí. Te está predicando ahí, enseñando a tu hermano y amigo de Santiago, un hombre sencillo, un hombre que ha sido renovado, un hombre que depende del Señor. Y sin Él, no sirve. ¿Right? You got it. Porque si los muertos no resucitan, dice el 16, tampoco Cristo resucitó. Pablo reitera la importancia de la resurrección de los muertos para la resurrección de Cristo. 17. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Esto lo explicamos ahorita. Si Jesucristo no resucita, entonces la fe cristiana es inútil. Y la humanidad aún está en pecado, sin la esperanza de redención. Imagínese usted. Si Cristo no resucitó, nadie es salvo, nadie entrará. Dios no puede comunicarse con sus hijos porque Él es un Dios santo número 1, santo número 2 y santo número 3. Moisés lo ya llamaba el Altísimo. Altísimo. Si Cristo no resucitó, dice el 18, entonces aquellos que murieron creyendo en Él no tienen esperanza de vida eterna. Imagínense usted. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa esto? Que si la esperanza en Cristo se limita solo a esta vida terrenal, escucha bien, entonces los cristianos serían los más miserables de todos. ¿Por qué? Ya que estarían sufriendo por una causa sin esperanza de recompensa futura. Imagínense usted. Perdón. Yo le sirvo a Cristo porque yo sé que hay cosas grandes y mejores. Y usted también. Mas ahora Cristo ha resucitado, dice aquí. Primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado. Dice, este versículo es crucial en la doctrina cristiana, ya que declara que Jesucristo ha resucitado entre los muertos, siendo la primera muestra de la resurrección de todos los creyentes experimentarán en el futuro. O sea, lo que le pasó a Cristo, que fue resucitado entre los muertos, eso mismo nos va a pasar a nosotros cuando venga Cristo por nosotros. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos llevados delante de su presencia automáticamente. Lo que le pasó a Cristo nos va a pasar a nosotros también. Esto es una vida corta aquí, comparado con todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vuelvo, repito, insisto, ese es el corazón del Evangelio, la resurrección de Jesucristo. 22. Porque así como en Adán mueren todos, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué se establece aquí? Una comparación entre Adán, quien trajo el pecado y la muerte a la humanidad, escucha bien, y Cristo, quien trae la vida y la redención. Anota eso, por favor. Así como todos murieron en Adán, todos serán vivificados. ¿En quién? En Cristo Jesús. El 23. Pero cada uno en su debido orden. Con Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Se indica un orden en la resurrección. Primero Jesucristo, como las primicias, el primero en resucitar. Luego los que son de Cristo, es decir, ¿quién? Los creyentes en su venida. ¿Y qué dice el 24? Luego el fin, cuando entregará el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Se señala que al final de los tiempos, después de la resurrección de los creyentes, Cristo entregará el reino al Padre, una vez que haya vencido todo gobierno, autoridad y poder contrario a Dios. El tiempo de irse con Cristo y buscar a Cristo es ahora. Porque si alguien espera que ya la iglesia se haya ido, ahora me voy a arrepentir, qué difícil va a ser. Ahora está el Espíritu Santo con nosotros, nos ayuda y nos fortalece. Imagínense sin el Espíritu Santo. No es imposible, es imposible. ¿Sí? Sigamos leyendo ahora 12 versículos más, desde el versículo 25 al 36. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en alguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿O por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de Dios que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Mira Pablo cómo está hablando. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Exactamente. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Anótate eso. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Vamos a darle a esto, que esto se puso bueno. Let's go. Ok. ¿Qué dice aquí el 25? Pues es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, ¿dónde? Debajo de sus pies. Se afirma que Cristo reinará hasta que haya sometido a todos sus enemigos bajo su autoridad y su poder. Y el 26, el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Se declara que la muerte será el último enemigo en ser vencido y destruido por Cristo. Aquí se declara en el versículo 26 de 1 Corintios capítulo 15 que la muerte será el último enemigo en ser vencido y destruido por Cristo. Y después dice el 27, porque a todas las cosas sujetó debajo de sus pies. ¡Qué tremendo! Se afirma aquí que todas las cosas están sujetas a Cristo, aunque se hace una excepción de Dios Padre, quien sujetó todas las cosas bajo Cristo. Seguro, Dios Padre, fíjate que es un Dios trino, Padre y Espíritu Santo, todas las cosas son sujetadas a Cristo, excepto el Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios Padre fue quien sujetó todas las cosas bajo a Cristo. ¿Y qué pasa aquí el 28? Y cuando todas las cosas están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos, en todos. Se proclama que cuando las cosas estén sujetas a Cristo, él se someterá al Padre, para que Dios sea todos en todos, lo que indica la perfecta sumisión y la unidad en la Trinidad divina. Qué tremendo esto, porque si no, estuviera Cristo por encima del Padre y el Padre por encima de Cristo. No, aquí hay una unidad, aquí hay un orden, aquí no hay pelea, aquí no hay contienda, aquí no hay división, aquí no hay bochinche, aquí estos tres, este Dios trino está organizado, sabe lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace, ¿ok? Hay que copiarlo. Qué tremendo, continuamos aquí. Y el 29, que dice el 29, bueno, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Pues, ¿por qué se bautizan los muertos? Este versículo, escucha bien, controversial, ha generado debates e interpretaciones diversas a lo largo del tiempo. Algunos sugieren, te voy a dar las cosas que se han dicho, que se refiere a una práctica en la que algunos individuos recibían el bautismo en lugar de aquellos que habían muerto sin ser bautizados, en la esperanza de que la resurrección pudiera beneficiar a los difuntos. Sin embargo, esta práctica no está claramente definida en el contexto bíblico y sigue siendo un tema de especulación. Estos son uno de estos temas, este versículo 29, búsqueme información ahí, te lo voy a dar de tarea, coménteme ahí sobre él, de que hay que buscar más información. ¿De qué se refiere este versículo exactamente? El 30. Porque nosotros también peligramos a toda hora. Pablo señala que los apóstoles enfrentan peligros constantes y arriesgan sus vidas por predicar el evangelio. Escucha bien, lo que sugiere que no tendría sentido hacerlo si no hubiera esperanza en la resurrección. ¿Por qué los apóstoles se iban hasta lo último? Porque ellos sabían que alguien lo iba a resucitar, que Cristo lo iba a resucitar, que había una vida eterna detrás de la vida que ellos tenían en este planeta Tierra. Y eso mismo es lo que usted debe pensar, y yo también. Hay una vida después de esta. Cristo ha prometido cosas. Se puede disfrutar esta vida así a plenitud, pero siempre mirando hacia arriba. Arriba. Gracias, Señor.
Tú me amas, aquí estoy. Voy a disfrutármela aquí abajo y arriba también. Mientras estoy abajo voy a predicar tu palabra, voy a hacer el trabajo y voy a darte lo mejor de mí. El 30, porque nosotros también peligramos a toda hora. Ya yo toqué ese. El 31. Os aseguro, hermanos, que por la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que todos los días muero. Mira Pablo cómo se expresa. Pablo expresa la disposición de Pablo para enfrentar la muerte diariamente por causa de su fe en Cristo. ¿Y qué es morir, Edwin? Bueno, es hacer las cosas mejor, es amar más a tu esposa, es cerrar la boca, es no hacer cosas que uno sabe que están mal hechas, las cosas que son pecado, el mirar a otra mujer si somos hombres, el mirar pornografía, el beber, emborracharnos y llegar a las 3, 4 de la mañana, el ser un ogro en la casa y maltratar. Todas esas cosas que sabemos que están malas. Esas cosas yo me refiero. ¿Ok? Del 32. Si como hombre en Éfeso las fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Imagínate tú. Aquí Pablo contrasta la lucha que enfrentó en Éfeso con la idea de que si no hay resurrección de muertos, si no hay sentido vivir una vida de sacrificio y riesgo por el evangelio. Imagínese usted. Entonces, sería un relajo. Pablo perdió el tiempo entonces. Pablo lo metieron preso un montón de veces. Pablo casi lo matan en más de una ocasión. ¿Pero por qué? Pablo no lo hacía para lucir bien, para hacerse el machote espiritual como decimos. No, Pablo lo hacía porque él sabía que hay algo más después de la vida que él estaba aquí en la tierra. Él sabía en lo que había creído. Él sabía quién lo derribó del caballo. Fue algo sobrenatural. Y a veces Dios nos da experiencias así, nos marcan. ¿Cómo yo tengo experiencia con el Señor? Edwin? ¿Cómo yo puedo ser derribado del caballo también? Yo necesito algo así, Edwin, para poder seguir a Cristo. Bueno, pídeselo al Señor. Busca presencia. El que toca se le abre, el que llama se le responde. Insiste. Dale tiempo a Dios para que tú veas. Haga un cambio en tu vida. Como Dios se va a mover. Te va a dar experiencias a ti también. Garantizado. Ve lo que dice aquí el 33. No erréis. Malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Advierte a los corintios que el peligro de relacionarse con personas que niegan la resurrección, ya que su influencia puede corromper la fe y las buenas prácticas cristianas. No, yo hablo con mis amigos y este corillo que yo me paso en un ratito nada más, solo weekend. Cuidado con quién te juntas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado que te puede caer. Ya estás cambiando tu manera de hablar, tu manera de mirar a las personas, tu manera de comportarte. Ya estás cambiando alerta roja. Cuidado. Ya no tienes paciencia, ya no estás amando como amabas antes, ya no tienes compasión de las personas, ya juzgas a todo el mundo. Cuidado. Eso se refiere a este versículo, cuidado. Dile, espérate, tranquilo Edwin, tranquilo, quieto. Hay que orar más, hay que buscar presencia, hay que decirle, Señor, aquí estoy, límpiame. No permitas que me dañe, aquí estoy, te necesito. Simple as that, así de sencillo. Dile, Señor, aquí estoy. Ayúdame. No permitas que me caiga ni me debilite, Señor, ayúdame. Estoy hablando mal otra vez, Señor, ya estoy maldiciendo, ya estoy mirando lo que no debo mirar. ¿Me explico? Estoy bebiendo otra vez, ya me estoy dando el cigarrillo, lo había dejado y mira. ¿Explico? Estoy en depresión otra vez. ¿Sabes? ¿Qué dice el 34? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos si no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Les insta Pablo aquí estar alerta y a no pecar, ya que algunos en la iglesia de Corinto carecen de un conocimiento verdadero de Dios, lo que podría avergonzar a la comunidad cristiana. Hay que saber la Biblia, hay que leer la Biblia. Ahí están todos mis videos en @misión regalo de Dios para que aprendas Biblia, para que te nutras, ¿ok? Ahí está. Y yo hablo un español claro, sin mucha teología y mucha palabrería. Hombre, no, te lo tiro directo al hígado ahí para que entiendas. Let's go, pap, aplícalo, recíbelo y después que te haga bien, porque te va a hacer bien porque es palabra del Señor. Échalo para atrás para una persona que necesite también. De eso se trata.
35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Se anticipa una objeción común sobre la resurrección. La pregunta es de cómo o con qué tipo de cuerpo resucitarán los muertos. Y el 36 como que le contesta, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Pablo responde a esta objeción que acabamos de leer en el versículo 35, utilizando el ejemplo de la siembra y la cosecha, sugiriendo que así como una semilla debe morir para dar lugar a una nueva planta, nuestro cuerpo mortal debe morir para dar lugar al cuerpo de resurrección. Así de sencillo. Este cuerpo que Dios mismo nos entregó, este cuerpo, nuestra alma y espíritu salen de él, ¿ok? Muere, Cristo nos lleva con él a casa. Somos como Cristo salió entre los muertos y se encontró con el Padre, así nosotros mismos saldremos, nos encontraremos con Jesús. Pero muchos serán también resucitados para condenación. Por eso el tiempo es ahora. Entonces está la Cristo. El tiempo es hoy. Hacer las cosas bien. El tiempo es hoy de dar un giro a tu vida de 180 grados y decir, ya basta depresión, ya basta pecado, ya basta pornografía, ya basta mala crianza, ya basta escasez, ya basta depresión, ya basta enfermedad, ya basta diablo. Reprendo mi casa y yo serviremos a Jehová. El día es hoy. El día es hoy en el nombre de Jesús. Uy, no quiero predicar, ¿sabes? Bueno, vamos a leer ahora desde el 37, 12, 24, 36, del 37 al 48. Ah, bueno, esto, comenta ahí. Y lo que sembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de hombres, otra carne es la de las bestias, y otra de los peces, y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra... Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es, que es el Señor, es del cielo. Y el 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Tú dijiste ahí, Edwin. Muchos están preguntando ahora. Vamos a parejar esto, ¿ok? Pablo aquí empieza hablando que dice en el 37, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, perdón, ya sea de trigo o otro de grano. Explica que lo que se siembra no es el cuerpo que surgirá, sino simplemente la semilla que lleva el potencial de crecimiento y transformación en un nuevo cuerpo. O sea, ¿qué semilla? La semilla del evangelio. Cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando nos entregamos a Cristo, esa semilla sembrada empieza a germinar, tu fe empieza a crecer, empieza a darle un giro de 180 grados a tu vida, esa semilla crece, y el momento culminante de esa semilla va a ser cuando te sepas el Salmo 150 de memoria, ¿no? Cuando Cristo venga, cuando escuches esa trompeta, nos vamos por ir para arriba en el nombre de Jesús. Pero el Dios da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Indica que Dios otorga a cada ser viviente el tipo de cuerpo que Él desea, otorgando diversidad en la creación.
No toda carne es la misma, dice el 39. Aquí Pablo señala la diversidad en la creación, destacando que no todos los cuerpos son iguales, sino que varían según las especies. Dios es un Dios perfecto, creó diferentes cuerpos, diferentes especies, diferentes nombres para cada cosa. El 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Aquí Pablo explica que existen diferentes tipos de cuerpos, algunos celestiales, y los celestiales son del cielo, y otros terrenales, y los terrenales son de la tierra, cada uno con su propia gloria y esplendor. ¿Ok? Una es la gloria del sol, dice el 41, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Continúa aquí Pablo con la analogía de la diversidad en la creación, comparando a la gloria del sol, la luna y las estrellas, para ilustrar la variedad de cuerpos y su esplendor. Dios creó todo a little bit different de la otra cosa. Y aquí entonces Pablo mira cómo junta las cosas. Aquí, así también el 42 dice, es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Finalmente regresa al tema principal de la resurrección de los muertos, explicando que así como nuestro cuerpo mortal es sembrado en corrupción, ¿qué es eso, Edwin? Sujeto a la decadencia y a la muerte, resucitará en incorrupción. ¿Y qué es eso, incorrupción, Edwin? Libre de toda imperfección y decadencia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Nosotros fuimos sembrados aquí, sujeto a la decadencia y a la muerte. Pero cuando resucitemos, vamos a ser libres de toda imperfección y decadencia. Como los ángeles. Como el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Tremendo. Se siembra en deshonra, dice el 43. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Continúa contrastando el estado actual del cuerpo humano con su estado futuro después de la resurrección. Nuestro cuerpo actual está sujeto a deshonra y debilidad, pero resucitará en gloria y poder. El 44 más o menos sigue Pablo diciendo lo mismo, sigue contrastando aquí. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Aquí distingue entre el cuerpo animal, es decir, el cuerpo mortal que poseemos en la actualidad, y el cuerpo espiritual que será nuestro estado después de la resurrección, un cuerpo transformado y capacitado por el Espíritu Santo. Tremendo, ¿eh? Transformado y capacitado por el Espíritu Santo de Dios. Y mira como dice aquí el 45, escrito está, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hace referencia a Génesis, esto lo dice en Génesis, donde Adán fue creado como una alma viviente, y compara esto con Cristo, quien es el postrer Adán y el dador de vida espiritual. ¿Quién es el dador de vida espiritual y quién es el postrer Adán? Cristo. Más lo espiritual, dice el 46, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Ok? Explica que lo natural precede a lo espiritual, refiriéndose al orden en la creación de Dios. Primero el hombre terrenal, Adán, y luego el hombre espiritual, que es Cristo. Y aquí sigue, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Establece una distinción entre Adán, que es terrenal y pertenece a este mundo, y Cristo, que es celestial y pertenece al reino de Dios, el cual Él está preparando para nosotros, para que nosotros también pertenezcamos allá con Él y estemos con Él allá, a través de su sangre preciosa. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Explica, al igual que somos como Adán en nuestra naturaleza terrenal, así también seremos como Cristo en nuestra naturaleza celestial. ¿Sí? Somos como Adán ahora, sí, débiles, torpes, sujetos a pasiones desordenadas. Pero en ese día, con ese cuerpo, ¿qué va a pasar? Seremos como Cristo en nuestra naturaleza celestial. Qué lindo. Oye, leamos ahora desde el 49, ¿ok? Hasta el 57 y terminamos desde el 49 hasta el final. Vamos a la hora. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario, escucha esto, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué tremendo terminó. Déjame la gorra. Qué tremendo terminó este capítulo 15, Dios mío. Vamos a terminar aquí. Está tremendo. Y así como hemos llevado a la imagen del terrenal, dice el 49, llevaremos también la imagen del celestial. Señala que al igual que llevamos la imagen de Adán en nuestra humanidad terrenal, llevaremos la imagen de Cristo en nuestra transformación celestial después de la resurrección. Qué lindo. Veremos como los ángeles, como Jesús. Podremos ver a Dios cara a cara. ¿Sabe que este evangelio tiene promesas, tiene cosas que nuestra mente no nos da para creer? Por eso es por fe. Por eso es un regalo de Dios, por gracia. El 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Escuche bien esto. Aquí aclara que nuestros cuerpos mortales, compuestos de sangre y carne, no pueden entrar en el reino eterno de Dios en su forma actual, ya que son corruptibles y temporales. La carne no puede entrar al reino espiritual. Punto. No puede. Cristo mismo entró en su cuerpo terrenal, fue transformado. ¿Explico? No hay nada en esta tierra que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Nada. Es creer en Cristo, punto. El 51, aquí os digo un misterio, no todos lo miremos, pero todos seremos transformados. Introduce aquí Pablo un misterio divino. No todos los creyentes experimentarán la muerte física, pero todos serán transformados en el momento de la venida de Cristo. ¡Qué tremendo! Yo pienso, esto es muy personal, una opinión mía, que yo no veré muerte. El Señor me cuide, verá, y me guarde. Pero que no veré muerte porque creo que vivo en la dispensación donde escucharé la trompeta y seré arrebatado juntamente con millones de personas que también van a escuchar esa trompeta. Yo pienso eso personalmente. Yo sé que muchos de los que me escuchan también. En un momento, perdón, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Describe aquí la rápida y sorprendente transformación que experimentarán los creyentes en el regreso de Cristo. Tanto los muertos resucitarán con cuerpos incorruptibles, como los vivos serán transformados instantáneamente. Esto es algo que va a pasar literalmente. Esto no es una falacia, esto no es un cuento de hadas. Esto va a pasar, punto. Los creyentes, si tú has creído en Cristo y te has mantenido firme, no perfecto, sino creyendo en Él, simplemente viviendo en gracia, reconociendo que sin Él nada eres. Escucha bien, tú serás resucitado, ¿ok? Y los cuerpos corruptibles como los vivos serán transformados instantáneamente. Y el 53, porque es necesario, mira la palabra que usa Pablo aquí, porque es necesario que los muertos se resucitarán con cuerpos incorruptibles con los vivos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Explica la necesidad de esta transformación. Nuestros cuerpos corruptibles y mortales deben ser revestidos con la incorrupción y la inmortalidad para que podamos habitar en el reino eterno de Dios. Por supuesto que sí.
Y el 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice que sorbida en la muerte en victoria. ¿Y qué está haciendo Pablo aquí? Pablo aquí está citando una profecía del Antiguo Testamento. ¿Dónde está eso? Eso está en Isaías capítulo 25, versículo 8, que proclama la victoria final sobre la muerte cuando los cuerpos corruptibles inmortales sean transformados en cuerpos corruptibles e inmortales. Búsquelo ahí, tremendo, Isaías 25, 8. ¿Qué es lo que dice el 55, perdón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Se burla de la muerte y el sepulcro. ¿Por qué? Porque han perdido su poder y autoridad sobre aquellos que han sido transformados en la resurrección. Cristo tiene el poder sobre la vida y la muerte. Qué lindo. Ya que el aguijón de la muerte, dice en 56, es el pecado, y el poder del pecado la ley. Explica que el poder de la muerte proviene del pecado y el poder del pecado proviene de la ley de Dios, que revela el estándar moral y condena el pecado. 57. Y aquí Pablo empieza a dar gracias. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo agradece a Dios por la victoria sobre el pecado y la muerte que se logra a través de ¿quién? De Cristo. ¿Ok? La victoria sobre el pecado y la muerte se logra a través de ¿quién? De Jesucristo. No hay otro. El 58. Pablo dice así, hermanos míos, está firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira cómo concluye Pablo aquí, exhortando a los creyentes, a mí, a Edwin Santiago, usted, varón que me escuchas, joven que me escuchas, dama que me escuchas, sea quien sea que me escuche. Nunca habías escuchado de Dios. Si te tropezaste con este video, qué bueno de que estás ahí. Mira cómo concluye el apóstol Pablo aquí, exhortando a los creyentes, a usted, a mí, a todo el que escucha, a permanecer firmes y constantes en su fe, que nadie te quite lo que has creído. ¿Por qué? A seguir sirviendo al Señor, ¿con qué? Con diligencia, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no será en vano, ¿okay? Ya que tienen la seguridad de la vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Permanece firme, sigue creyendo, sigue buscando presencia, sigue trabajando para el Señor, sigue haciendo lo que estás haciendo, disfruta la libertad que Dios te ha dado, sé libre, entiende que el Evangelio, la salvación es un regalo, es por gracia, un regalo de Dios, no por lo bueno que yo sea o todo lo que haga, nada de eso, por gracia es un regalo, recíbelo. Este capítulo 15, la primera carta a los Corintios, es uno de los pasajes más importantes y profundos en el Nuevo Testamento, ya que representa de manera completa la doctrina cristiana de la resurrección y su significado para los creyentes. Tremendo capítulo este 15. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo me he gozado, he aprendido un montón. Únete aquí por favor, @misión regalo de Dios en YouTube, @misión regalo de Dios en Facebook. Yo soy tu hermano y amigo Edwin Santiago. Comparte los videos y te espero en el próximo capítulo, capítulo 16, me parece que es el último, de Primera de Corintios. Ok, Dios te guarde y nos vemos en la próxima.